Dios les bendiga. Vamos a ver en esta sesión el sermón expositivo. Nos queda este sermón y otro y ya estaríamos terminando el curso. Les voy a mandar también unos videos para que los vean de todo el repaso. Son unos talleres de homilética que tuvimos en Educación Cristiana muy buenos que se los quiero mandar. Bien, vamos a verlo del sermón expositivo. ¿Cómo preparar un sermón expositivo? Primero hay que ver la definición. Un sermón expositivo, la palabra expositivo significa mostrar o exhibir. Es aquel que interpreta un pasaje de la Biblia más o menos extenso con temas o asunto a tratar. El material del sermón habrá de sacarse del pasaje bíblico y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de la interpretación de dicho pasaje. Es decir, hermanas, vamos a ver que en este sermón se va a utilizar mucho la hermenéutica, ¿verdad? Como lo hemos visto en otras ocasiones, la hermenéutica es clave para que ustedes puedan elaborar este sermón. El sermón expositivo es la forma más eficaz de dirigirse desde el púlpito debido a que, por encima de todos los otros tipos de discurso, es el que más eficazmente llega a producir una congregación bíblicamente instruida. Al exponer un pasaje de las Escrituras, el ministro cumple la función primaria de la predicación, esto es la interpretación de la verdad bíblica a los hombres, lo cual no siempre puede decirse de los otros tipos de sermones. Por eso les digo que este sermón es mucho con la hermenéutica, como les había encargado la clase pasada las investigaciones de hermenéutica. Un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras en relación con un tema o asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Este tipo de sermón requiere un estudio más profundo de aspectos culturales, literarios, históricos, teológicos y devocionales para evitar desviarnos de la correcta interpretación. Un pasaje se puede interpretar de la siguiente manera: proféticamente, esa es la primera que se puede interpretar, es decir, un texto que tiene un género literario profético usualmente tiene una doble connotación, posiblemente tuvo un cumplimiento en el Antiguo Testamento, pero hace a la vez una referencia que se cumple en el Nuevo Testamento. Un ejemplo podría ser la restauración de Israel después del cautiverio. La profecía de Isaías y Jeremías tuvo un cumplimiento parcial con el edicto de la liberación del rey Ciro el Medo Persa, según Esdras 1 al 4, y la reconstrucción del templo según Ageo 2:20 y 22. Pero su cumplimiento final será cuando Jesús retorne en gloria para reinar en la tierra. Entonces, ¿qué tipo de sermón expositivo podemos hacer? Con una temática profética, proféticamente hablando de la Biblia, obviamente. Dos, teológicamente, Charles Ryrie define la teología cristiana como aquella que denota la interpretación racional de la fe religiosa, de modo que la teología significa la interpretación racional de la fe cristiana. Existen por lo menos 10 divisiones de la teología, mismas que deben de considerarse en el pasaje a analizar. Estas podrían ser: teología propia, es aquella que describe personalmente los atributos de Dios. Por ejemplo, ustedes quieren hablar de la fidelidad de Dios y van a encontrar un pasaje que hable de la fidelidad de Dios y lo van a desarrollar, pero también van a poner su experiencia de lo que han experimentado, valga la redundancia, sobre la fidelidad de Dios. Cristología. Esta rama de la teología habla de la persona de Cristo y su obra redentora. Cuando nosotros hacemos un sermón y lo hacemos con investigación acerca de Cristo, lo más detallado, lo más preciso que podemos, entonces estamos hablando de un sermón de Cristología. Neumatología. Esta es la que se encarga de la tercera persona de la Trinidad, estudia la obra del Espíritu Santo y su manifestación en el hombre. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de un mensaje
sobre el fruto del Espíritu, sobre los dones del Espíritu, sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, esta sería una temática de la neumatología. Angeología es la que se encarga del estudio de los ángeles. Dentro de esta rama pueden incluirse los ángeles caídos. Pueden hablar acerca de ángeles, de Dios, obviamente, pero también de cómo la influencia del enemigo está y que es una guerra espiritual y todo esto. Antropología. Esta es la que se encarga de estudiar al hombre, sus cualidades y su esencia tripartita como ser creado. Si hablamos del hombre, de de sus cualidades, de los talentos que Dios le ha dado, de la esencia que tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces estamos hablando de una teología que tiene que ver con la antropología, ¿verdad? O una teología que tiene que ver con el hombre, su creación. Bibliología es el estudio que realza la Biblia como palabra inspirada por Dios, misma que sirve al hombre como manual de fe y conducta. La bibliología es cuando queremos hablar, por ejemplo, de que la Biblia es la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es eterna, de que la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es incomparable, etcétera, estamos hablando de bibliología. Jamartología tiene que ver con el pecado que se ha infiltrado en el hombre. Ese es el estudio de las consecuencias y afectaciones del pecado que acarrean al hombre. Soteriología, esta es la rama de la teología que se encarga de estudiar la salvación del hombre y Dios ha provisto en Jesucristo para que sea posible a través de él la obra redentora. Entonces, la jamartología tiene que ver con el pecado que se ha filtrado en el hombre. Ese es el estudio de las consecuencias. Entonces, hablamos las consecuencias de la caída del hombre. Estamos hablando de jamartología. Pero si hablamos de soteriología, estamos hablando de la rama de la teología que se encarga de estudiar la salvación del hombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eclesiología es otra rama que se encarga de estudiar a los llamados por Dios, conocido como la Iglesia de Jesucristo. Habla de su fundación, sus funciones, sus responsabilidades y sus propósitos eternos. Escatología es el estudio de los eventos del porvenir, todos los sucesos profetizados en la Biblia, los cuales están involucrados está involucrado Dios, perdón, con su pueblo de Israel y con su iglesia redimida, cada para una correcta interpretación del pasaje a predicar. Históricamente, también podríamos predicar dentro de los pasajes de la Biblia se encuentran grandes brechas que nos distancian para entender correctamente el contenido bíblico. Una de ellas es la brecha de la historia. Es necesario conocer parte de la historia para poder ubicarlo dentro de los sucesos pertinentes del pasaje. Por ejemplo, si ustedes quieren predicar sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto, entonces estarían hablando de un tema que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Entonces, si se fijan, son varios aquí. Voy a regresarme un poquito. Proféticamente, es decir, un texto que tenga que ver con el género literario, los profetas mayores, profetas menores, algún pasaje profético. Teológicamente también se puede hacer una predicación y estas son las ramas o los derivados: teología propia, cristología, neumatología, angeología, antropología, bibliología, jamartología, soteriología, eclesiología, escatología, históricamente también y devocionalmente. Hay pasajes que directamente tratan de la devoción entre el creyente y su creador. Es importante analizar cuidadosamente estos pasajes para saber de qué manera es que los lectores de nuestro tiempo pueden tener una comunión con Dios aún más profunda. Poéticamente, la Biblia tiene divisiones en cuanto a su género literario.
Y una de estas divisiones es la poética. Existen pasajes de la Biblia que no se pueden tomar de manera literal. El método interpretativo llamado gramático histórico, demanda hacer un análisis léxico-sintáxico, es decir, que ustedes analicen las palabras. Este tiene que ver con la etimología de la palabra del léxico, pero además tiene que ver con el uso de las palabras para ese tiempo, sintaxis. Analizar esto nos brindará herramientas para poder distinguir si el pasaje a analizar es literal o es una expresión poética. ¿Qué podemos predicar poéticamente? Los salmos, el libro de Job, el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, que tiene que ver con la poesía hebrea y que nosotros podemos echar mano de esa herramienta para predicar también, ¿verdad? En el flujo de oración de un pasaje de las escrituras, muchos estudiantes de la Biblia encontrarán útil la preparación de un despiece mecánico de un pasaje de las escrituras con el fin de descubrir la estructura. En este escribimos las principales afirmaciones del texto de una manera que nos descubra al máximo el significado del texto. Debiéramos distinguir entre las cláusulas primarias y las subordinadas mediante dictado, situando serie de palabras, frases o normas en una disposición que subraye una relación entre ellas. También deberíamos destacar los verbos principalmente, las palabras o ideas principales, incluyendo palabras conexivas significativas como ahora bien, entonces pues, porque también y. Siguiendo este procedimiento, se reproduce a continuación el texto de Lucas 19, 1 al 10. Obsérvese que el despiece del texto nos ayuda no solo a analizar el pasaje y a distinguir sus partes principales, sino a observar, puntos del pasaje que de otra manera escaparían a nuestra atención. En este ejemplo se pueden apreciar como cada oración está recorrida a la derecha tienen cierta dependencia de la que de inmediatamente se recorrida a la izquierda. Y las que de esta manera, de la misma columna, representan igualdad, ya sea en el tiempo o en el orden del relato. Habiendo entrado Jesús a Jericó, versículo 1, iba pasando por la ciudad, versículo 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Versículo 3. Procuró ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro, versículo 4 todavía, para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, versículo 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entonces si se fijan, está desglosado todo el pasaje para sacar las ideas y para tener como una mejor comprensión de lo que se está tratando de decir, lo que está tratando de decir. ¿Qué principios básicos para la preparación de bosquejos expositivos tenemos? Braga presenta por lo menos 10 principios básicos para la preparación de un sermón expositivo a continuación en numeración. Todo pasaje bajo consideración debiera ser cuidadosamente estudiado para comprender su significado y para obtener el tema del texto. Las palabras o frases significativas del texto pueden identificar o formar las divisiones principales del bosquejo.
3. El bosquejo puede ser sacado de la unidad expositiva de un orden diferente del que se halla en el texto. 4. Las importantes verdades sugeridas por el pasaje pueden formar las principales divisiones del bosquejo. 5. Se puede unir dos o tres pasajes de mayor extensión procedentes de varias partes de las estructuras para formar la base de un bosquejo expositivo. 6. Por medio del método del enfoque múltiple podemos tratar un pasaje de las escrituras de varias formas y tener de esta manera dos o más bosquejos totalmente diferentes para el mismo pasaje. 7. Notar el contexto de la unidad expositiva. 8. Examinar el marco histórico y cultural del pasaje siempre que ello sea posible. 9. Los detalles del texto debieran ser tratados de una forma apropiada pero no exhaustiva. 10. Las verdades contenidas en el texto deben relacionarse con el presente. De todo lo que se ha analizado, puede decir con justificación que el método expositivo es, en un sentido, la forma más sencilla de predicar. Esto se debe a que los materiales básicos del sermón expositivos están contenidos en el pasaje a exponer y que como norma general el predicador tiene solo que seguir el orden dado por el texto. Y aquí vemos el ejemplo. Base bíblica primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Título: El retorno del rey. Tema: declaraciones concernientes al retorno de Cristo. Contenido: 1. La primera declaración, el motivo relevante del mensaje del retorno del rey, del retorno de Cristo, perdón, versículo 13. Aquí van a ir poniendo de cada versículo que se saca la división y la subdivisión. Su motivo es instruir sobre el arrebatamiento. Versículo 13a. Esto quiere decir que lo encontramos en el mismo versículo. B. Su motivo es dar esperanza en cuanto al arrebatamiento. 13b es la segunda parte del versículo 13. La segunda declaración, el argumento fidedigno del mensaje del retorno de Cristo, eso lo encontramos en el versículo 14. El argumento se basa en que Cristo murió por nosotros. Versículo 14. El argumento se basa en que Cristo resucitó con poder. Versículo 14. La tercera declaración, la intervención divina en cuanto al retorno de Cristo. Versículo 14. La intervención radica en la completa Trinidad divina. 4. La cuarta declaración, la condición en que se ejecuta el retorno de Cristo. Versículo 16. Se escuchará la potente voz de Jesús. Versículo 16. Se efectuará un anuncio divino. Versículo 16. El Señor Jesús descenderá tal como se fue, versículo 16. La quinta declaración, la condición requerida de los que serán arrebatados en el retorno de Cristo, versículo 14, 15, 16 y 17. Los requisitos de los muertos, 14 y 15. Los requisitos de los vivos, versículo 15, 16 y 17. La sexta declaración, la vigencia distintiva para predicar el mensaje del retorno de Cristo, versículo 18. Inciso A, se exige que en el mensaje traiga una seguridad tranquilizante. Versículo 18. B, se exige que el mensaje traiga un consuelo esperanzador. Versículo 19. Y hasta aquí vemos la estructura del sermón expositivo, pero vamos a tratar de dar ejemplos. Vemos este ejemplo. Hola, hola, familia espiritual. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hola, hola, familia espiritual. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Vamos a hacer un sermón expositivo parte por parte y paso por paso. Así que si te gustaría saber cómo hacer un sermón expositivo junto con la exégesis, quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Te invito a que te puedas suscribir, pero también que le des me gusta. ¿Estás listo? Vamos. ¿Cuándo
nos referimos a un sermón expositivo, nos estamos refiriendo al sermón de los sermones. Es el tipo de sermón que trata de explicar lo que quiso decir el escritor bíblico cuando escribió inspirado por el Espíritu Santo. El sermón expositivo trata de escarbar, de buscar esas perlas preciosas debajo de cada una de las palabras que están escritas en las escrituras. Y el predicador debe tratar, por la gracia de Dios, de profundizar en las escrituras de tal manera que pueda extraerlas. Así que un sermón expositivo es una maravilla. No todos pueden lograr un sermón expositivo porque tienen que tener algunos conocimientos técnicos importantes, pero todo aquel que desee y se prepare puede lograrlo. Este video va a tener dos partes. La primera es la exégesis y la segunda, el sermón expositivo. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer la exégesis del sermón paso por paso y luego, a continuación, vamos a hacer el sermón expositivo. ¿Sí? Muy bien. Este sermón o esta exégesis se va a llamar el honor perdido y está basada en Marcos 10, 46 al 52 y trata sobre la historia de Bartimeo, el ciego hijo de Timeo. En la exégesis, el primer paso es texto seleccionado, es seleccionar el texto. Técnicamente eso se llama delimitar la perícopa, pero no vamos a complicar con terminologías que no vienen al caso. Entonces vamos a seleccionar el texto. Tú vas a enmarcar qué texto, qué porción de la escritura vas a utilizar y a dónde se va a basar tu sermón. Delimitar, ¿sí? Comienza en el versículo tanto y termina en el versículo tanto. En este caso, nuestra exégesis va a estar en Marcos, el capítulo 10, y la delimitación es del 46 al 52. Entonces, en esta primera parte vamos a buscar el texto griego tal cual aparece en la versión Nestlé Aland, en la 28 edición, 28ª edición, y vamos a poner en esta primera parte del exégesis para tener el texto base en griego. Después de ahí vamos a seleccionar la palabra que queremos profundizar. Los textos que se exponen para el estudio son Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Estos textos coinciden con la perícopa del capítulo 10 de Marcos. Un detalle que sirve para delimitar esta perícopa es la palabra kai, y dado que denota un cambio de lugar, movimiento, escena diferente. Además, el versículo 1 del capítulo 11 comienza diciendo cuando se acercaban a Jerusalén, lo cual muestra un cambio de escena. Esto es la selección del texto. Ahora vamos a ir al análisis del contexto, que es el segundo paso de un exégesis. Yo te lo voy a ir poniendo ahí en la pantalla para que lo puedas ver. Vamos a ir haciendo parte por parte para que tú veas qué es lo que va en cada parte. Entonces, análisis del contexto, como para tenerlo en cuenta. El testimonio constante y únicamente de la tradición cristiana señala a Juan Marcos como el autor del Evangelio. El nombre Marcos deriva del latín Marcus y es a la vez su apellido. Su nombre es Juan Marcos. Su primer nombre es Marcos. Juan es un nombre más hebreo y su apellido es Marcus o Marco. Y el nombre de su madre María, él era sobrino de Bernabé, quien antes había vivido en Chipre. En el hogar de Marcos en Jerusalén parece que estaba el aposento alto, según Hechos 13:5, en donde por un tiempo al menos vivieron algunos de los apóstoles después de la resurrección y ascensión
de Cristo y en donde se reunían los miembros de la primera iglesia de Jerusalén, Hechos 12:12. Fecha, la fecha del Evangelio de Marcos. La declaración de Papías, Papías, uno de los padres apostólicos, es necesario consultar a los padres apostólicos para saber sobre la iglesia temprana. La declaración de Papías se toma generalmente para afirmar que Marcos era el traductor del apóstol Pedro, cuando éste se dirigía a congregaciones cuyo idioma no hablaba bien porque él era judío. Marcos era judío, pero al mismo tiempo era romano y hablaba griego. Posiblemente en lugares en donde no se hablaba arameo, la lengua nativa de Pedro. En contraste con esto, Hechos nos dice lo siguiente: presumiblemente Marcos tradujo tan a menudo la predicación evangelística de Pedro y se familiarizó tanto con ella que pudo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo el evangelio que lleva su nombre. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el cuarto evangelio, el de Marcos, es el primero que se escribió. Todo eso va en la parte del análisis del contexto, ¿sí? Entonces, los padres de la iglesia no concuerdan en si Marco escribió antes o después de la muerte de Pedro, que murió preferiblemente alrededor del año 64 al 66. Ireneo de Lyon, un padre de la iglesia, afirma que Marcos escribió el evangelio después de la muerte de Pedro, y Clemente de Alejandría sitúa la escritura de este evangelio mientras aún vivía Pedro. La segunda afirmación parece concordar más estrechamente con la afirmación que hay actualmente, pero sea cual fuere la escritura de este evangelio, debe situarse alrededor del año 55 al año 70. Otros autores datan el libro entre el año 55 y el año 65 aproximadamente. Todo esto es parte de una exégesis, parece tedioso, ¿verdad? Pero es necesario. El marco histórico. Por ejemplo, en el marco histórico deberíamos de poner el Evangelio de Marco escrito en griego y dirigido a los cristianos de Roma, desde donde se escribió el Evangelio. El tema del libro es Cristo, el siervo incansable de Dios y del hombre. Se escribió bajo el gobierno del emperador Tiberio César, donde la unidad de caminos hechos por el imperio, el hablar un solo idioma y un sistema de transporte y comunicación hacía que el antiguo cercano Oriente estuviera maduro para recibir el Evangelio de Jesús, lo cual hacía que llegar a distintos lugares fuera más seguro y accesible. Se cree por las evidencias neotestamentarias y de los padres de la iglesia que posiblemente mucha de la información de su evangelio la obtuvo del apóstol Pedro. Inclusive algunos autores llaman al evangelio de Marcos como el evangelio de Pedro. El consenso general sostiene que es el primer evangelio que se escribió, además del más corto en comparación con Mateo y con Lucas. Análisis del género y la escritura literaria de Marcos. Marcos es el más corto de los 4 evangelios, sin embargo, en muchos aspectos es el más ágil y vigoroso de todos. Aunque solo tiene 2/3 de la extensión de Mateo, registra la mayor parte de los incidentes que menciona este. Su estilo es terso, fuerte, incisivo, vívido, pintoresco y a menudo da detalles significativos que no aparecen en los otros evangelios. Marcos estructura su evangelio alrededor de la vida de los viajes de Jesús. Narra el ministerio público de Jesús en Galilea, Judea, terminando en Jerusalén, y así sucesivamente. El género del libro y la escritura literaria. Luego viene el estudio del texto, y ahí viene donde la parte principal de una exégesis. El estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 46 al 52, implica el estudio del texto en su idioma original, en originar algunas palabras significativas y con un alto contenido teológico. Cuando se hace una exégesis,
se hace una exégesis para buscar palabras que tengan un alto contenido teológico. No todas las palabras ni todos los textos sirven para hacer una exégesis, porque no todas las palabras tienen un alto contenido teológico. Después veremos cómo utilizaremos todo esto para nuestro sermón. También se nombran algunas palabras con un gran sentido homilético. En la presente exégesis se analizarán 4 palabras con contenido teológico relevante, las cuales Reina Valera 1960 traduce como Bartimeo, Timeo, hijo de David, y recobre la vista. Luego leeremos el texto en castellano tal cual no aparece en Reina Valera 1960 o en la versión que tú elijas. Y una vez que leamos el texto, empezaremos a desmenuzar estas palabras. Primero, Bartimeo. Vamos a ver qué significa esta palabra. Este es un nombre compuesto de 2 palabras y en 2 idiomas diferentes, arameo y griego, Bar y Timaios. El primero es un nombre arameo que el mismo Marcos lo traduce como hijo, dado que los destinatarios, los que iban a leer el Evangelio de Marcos, no estaban acostumbrados con el arameo. Entonces, Marcos, como sabía en sus destinatarios, traduce el nombre de hijo, Bar, hijo. El segundo es un nombre griego que Marcos no tiene necesidad de traducir porque sus destinatarios conocían el griego. Entonces, Bartimeo es un nombre arameo y un nombre griego. Marcos traduce la primera palabra y la segunda no, porque sus oyentes, sus destinatarios, conocían el significado de Timaios. Timaios significa honorable, ¿sí? O hijo del honorable, de mucha honra, de mucho prestigio. Eso significa Timaio, Timaios, digno, ¿sí? Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento unas 20 veces, la palabra Timaios, con distintas formas y traducida de distintas maneras, siempre dando la intención de algo que tiene mucha estima o mucho valor. Ejemplos, Hebreos 13:4. Con lo cual distintos autores traducen el nombre del ciego como hijo del honorable. Entonces, ¿qué significa la palabra Bartimeo, hijo del honorable? O sea, por eso es importante una exégesis, querido. Porque una exégesis nos da el significado real de lo que estamos tratando. Entonces, Bartimeo significa hijo del honorable o hijo honorable, hijo con mucha honra, lo cual nos dice que su mismo nombre era una burla de su condición, alguien que era honorable, pero al mismo tiempo estaba mendigando. Hijo de David es la segunda palabra. El uso de este título estrictamente mesiánico implica cierto grado de reconocimiento de Jesús como el prometido. También implica la idea del Mesías conquistador, un rey de la dinastía davídica que conduciría a Israel a conquistar el mundo. Estoy leyendo. Por otro lado, puede ser que dicha expresión tenga sus raíces en la literatura intertestamentaria. ¿Qué es intertestamentaria? Entre los 2 testamentos, ¿sí? La literatura que se escribió entre Malaquías y Mateo, en nuestra Biblia aparece juntito, Malaquías y Mateo, pero pasaron cerca de 500 años. Entre la literatura de Malaquías, el libro, y el libro de Mateo, se escribió un montón de literatura en el medio. Eso técnicamente y teológicamente se llama literatura intertestamentaria. Dada la similitud de Jesús con Salomón desde su concepción hasta sus poderes para echar fuera demonios, el poder de sanar y conjuros, según los cuales junto con la sabiduría de Salomón recibió de Dios el poder de hacer milagros y realizar exorcismos. Todo eso está en esa literatura intertestamentaria, que si bien no es bíblica, no pertenece al canon, a los 66 libros, sirve para darnos cuenta por qué las personas que vivían en los tiempos de Jesús pensaban de la manera que pensaban. Si uno deja esa literatura de lado, lo que se escribió ahí
entonces uno no entiende muchas terminologías. La otra palabra que vamos a analizar, la última, es anablepso. Sí, anablepso. Al analizar esa palabra, que es recobre la vista, disculpen, a lo mejor la mencioné en griego, pero no en castellano. La palabra para recobrar la vista en griego es anablepso. Al analizar esta palabra podemos encontrar que este término es el término central de la historia. Después de analizar las distintas traducciones, cuando hacemos un exégesis buscamos todas las traducciones bíblicas para ver lo que dicen con respecto a dicho texto. ¿Me dejo entender? Entonces, después de buscar las distintas traducciones, nos damos cuenta que no hacen honor al griego en toda su amplitud. Dado, esta palabra significa literalmente ver de nuevo, lo que denota que Bartimeo veía en algún momento de su vida y que por alguna circunstancia que desconocemos quedó ciego. El diccionario de Alfred Tuggy, un diccionario teológico que se utiliza para exégesis, traduce literalmente como recobrar la vista y se refiere a personas que podían ver antes, pero que por distintas situaciones dejaron de ver. Con lo cual creemos que la traducción que más hace justicia al término anablepso es la traducción del lenguaje actual, que traduce como ver de nuevo. Sin embargo, aunque existe la posible traducción de ver de nuevo aplicado a personas que podían ver, anablepso no debería tomarse así de manera categórica. Pero, dado la fraseología y que en la mayor parte de las ocasiones en que se utiliza anablepso, vamos a utilizar anablepso en ese contexto de personas que podían ver, dado el nombre de Bartimeo y dado la fraseología de las palabras de Jesús y del pedido de Bartimeo. Se podría traducir y parafrasear el texto. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que vuelva a ver otra vez, que vuelva a ver como antes. Entonces, de toda esta exégesis, ¿qué podemos sacar? Que Bartimeo, hijo de Timeo, cuando Jesús le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él responde, Señor, anablepso, Señor, que vuelva a ver como veía antes. Podemos deducir que Bartimeo, en un momento de su vida, no era ciego, veía, pero que por alguna circunstancia quedó ciego, y ese hijo honorable o hijo del honorable, como era su nombre, había perdido la dignidad cuando perdió la vista. Y al perder la dignidad, también quedó tirado en el camino como un mendigo. Para eso sirve un exégesis. Entonces, de todo esto que hemos estudiado acá, ¿de qué nos sirve? Para que cuando vayamos al texto y vayamos a predicarlo, tengamos el punto central de la historia. ¿De qué era lo que estaba pasando? Entonces, hemos descubierto con este exégesis que Bartimeo no es solamente un nombre, sino que es un nombre compuesto de dos idiomas, arameo y griego. Bar y Timaios. Bar, que el mismo Marco traduce como hijo, y Timaios, que es honorable. Hijo honorable o hijo del honorable es el nombre de Bartimeo. ¿Sí? ¿Qué estudiamos? Que el hecho de Bartimeo reconocer a Jesús como el hijo de David, lo estaba reconociendo como el Mesías y estaba ejerciendo fe. ¿Qué más podemos sacar? Que el pedido de Bartimeo era que le devuelva el honor perdido, que le devuelva la dignidad que él una vez tuvo cuando veía y era honorable por su condición, pero que ahora había quedado mendigando porque había perdido la honorabilidad que él tenía. Todo eso es el jugo central del texto
y lo podemos sacar con una exégesis. Así que teniendo esto en cuenta, entonces vamos a completar el sermón expositivo, yéndonos a la historia y ver cómo se puede predicar. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Cómo se saca la información para iniciar a estructurar el mensaje. Ya se hizo la exégesis, ahora vamos a ver eh, la estructura del sermón expositivo. Hola, hola, queridos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el sermón expositivo que quedamos. Ya hicimos la exégesis, puedes verla en el canal. Vamos a continuar con la segunda parte del video del honor perdido. La historia de Bartimeo en un sermón expositivo. Así que si te gustaría aprender cómo hacerlo, quédate mirando el video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Dale me gusta y suscríbete. ¿Estás listo? ¡Vamos! Como dijimos en la exégesis, ya hicimos la parte central del sermón. Ahora vamos a ver cómo lo podemos predicar. Como ya hemos dicho en varios de los videos, todo sermón tiene un saludo, tiene agradecimiento y vamos a ir entonces al texto de la palabra. Vamos a buscar Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 50. La palabra nos dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. En esta primera parte del texto vamos a centrarnos en la palabra Bartimeo, tal cual lo hicimos en la exégesis, ¿sí? Entonces vamos a desglosar delante de la congregación lo que significa la palabra Bartimeo, ¿sí? Hijo del honorable. Y vamos a hacer énfasis cómo alguien que era hijo del honorable estaba mendigando junto al camino, es lo que nos dice, y no nos vamos a olvidar de esta expresión, junto al camino, dado que al finalizar nuestro sermón vamos a hacer una comparación de cómo Jesús le devolvió la dignidad a Bartimeo. Entonces vamos a explicar que Jesús podía pasar por otros lados, pero decidió pasar voluntariamente por ahí, por Jericó. Él, sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, hijo de Timeo. Generalmente cuando uno le mencionan el nombre no lo llaman por el nombre del papá. Pero Marcos, como sabe el sentido teológico del nombre de Bartimeo, lo menciona. Él podría haber dicho Bartimeo el ciego, pero no dice hijo de Timeo, haciendo una salvedad. De paso, Marcos es el único que menciona a este ciego por su nombre. Mateo y Lucas dicen solamente el ciego, pero Marcos lo llama por su nombre porque ve un alto contenido teológico en este nombre. Hijo del honorable mendigando. Ya eso te puede dar muchísimas experiencias para el futuro llamado. Un hijo de Dios que es honorable mendigando. Acá podemos utilizar otros textos como el Salmos número 8, el versículo del 5 al 7, Salmo 8 del 5 al 7, donde dice que Dios cuando creó al hombre lo coronó de gloria y de honra, ¿sí? Y lo hizo señorear sobre las obras de sus manos. O sea, el hombre cuando salió de las manos de Dios era honorable. Dios le dio honra, pero en algún momento el hombre perdió esa honra a causa del pecado y esa honorabilidad. Continuamos. La segunda parte de este sermón la vamos a llamar mendigando junto al camino. La primera parte, hijo del honorable, y explicaremos lo que significa Bartimeo. Y la segunda, explicaremos entonces mendigando junto al camino.
Y los tres ítems que vamos a analizar son por qué le llama hijo de David. Lo explicamos en la exégesis, clamando a Jesús, y Dios no es ajeno a la necesidad. Seguimos leyendo versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, lo cual nos indica que él había escuchado antes, porque él oyó que era Jesús, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba aún más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa hijo de David en este contexto? En la exégesis explicamos que hacía referencia en la literatura intertestamentaria al futuro Mesías de la descendencia de David. El hijo de David era Salomón, que al igual que Salomón iba a tener los poderes de hacer milagros, de echar fuera demonios, y toda esta filosofía, toda esta teología intertestamentaria que se había desarrollado con respecto al futuro Mesías. También nos vamos a ver que él clamaba a Dios. ¿Qué significa en el contexto teológico, bíblico, clamar a Dios? Significa quejarse a gritos, pidiendo ayuda. Es llamar a Dios en la desesperación. Y sabiendo que no tienes otra oportunidad en tu vida, entonces clamas en la desesperación. Es como aquel que se ahoga y ve a alguien en la orilla y lo llama con desesperación para que lo salve. Eso significa clamar a Dios. La tercera parte está en el versículo 49, que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Podemos analizar esas tres palabras: ten confianza, levántate y te llama. Fíjate que Marcos no deja lugar a duda que el que va a recibir la vista es el ciego. Constantemente le llama ciego, el ciego. Esta persona era ciega, no era alguien que se hacía el ciego, sino que era ciega realmente. Jesús no es ajeno a nuestras necesidades. Cuando Él te ve tirado en el camino, mendigando, sufriendo a causa del pecado, Él no solamente pasa por tu lado siendo indiferente, sino que se detiene y te invita a seguirle, te invita a servirle. Así que esa es la parte que vamos a analizar. ¿Qué significa que Dios no es ajeno a nuestras necesidades? La vamos a ir analizando también como parte de este sermón temático. Recuerda, tienes que hacerlo junto con la exégesis para que pueda cobrar vida. Ya te dejé cómo se hizo la exégesis. Entonces Jesús manda a llamarlo, no siendo ajeno a las necesidades nuestras. Dios nos llama cuando estamos mendigando, cuando estamos siendo golpeados por el pecado. Él te llama y te dice: ven, yo te llamo, ten confianza. La tercera parte es de volviendo a ser digno. Y ahí vamos a irnos al versículo 50. Fíjate lo que dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era algo muy importante para un mendigo, porque la capa era lo que lo ayudaba a taparse en las noches de frío. Era toda su posesión, era su posesión más preciada. Si él la perdía, significaba que la noche iba a pasar frío, pero no le importaba dejar su posesión más preciada para ir a Jesús. Ya eso te hace también hacer un llamado. Cuando Jesús te llama, deja todo, lo que sea, no importa, déjalo por amor a Cristo. Levántate, ten confianza, Él te llama. Tres palabras importantes que te devuelven la dignidad. Cuando Dios te llama, no rehuses su llamado. Cuando Él te llama, levántate, no te quedes sentado. Cuando sientes en tu corazón que Dios te está invitando, levántate. Pero levántate con fe. Eso es la confianza, fe porque Dios te está llamando. Y si Dios te llama es porque tiene un propósito para devolverte la dignidad que el pecado te ha quitado. Así que vamos a profundizar en esos temas. Entonces arroja su capa y viene a Jesús, deja
su bien más preciado. La última parte es siguiendo a Jesús en el camino, por el camino, que vamos al versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, por el camino. Entonces, en esta última parte vamos a analizar la parte central de la exégesis que ya hicimos. Si no la viste, mira la exégesis. Detén el video acá y mira la exégesis sobre Bartimeo el ciego. Te va a ayudar a comprender esta parte y hacer un sermón poderoso para la gloria de Dios. Entonces, acá analizaremos el término anaplepsos, un término poderosísimo que significa recobrar la vista nuevamente, ver de nuevo, siendo para personas que veían. Y acá vamos a profundizar teológicamente en lo que hizo el pecado en el ser humano. Cuando Dios creó a Adán, él podía ver la gloria de Dios, pero el pecado, cuando Adán cayó en pecado, ya no podía ver a Dios a causa del pecado, quedó ciego. Y Jesús vino para que recobremos la vista, para que volvamos a ver la gloria de Dios. Así que Bartimeo es una representación de la humanidad que veía, que quedó ciego, fruto del pecado, y que Jesús la hace ver cuando creen en él. Todos somos Bartimeos, porque Dios nos hizo honorables, sin embargo el pecado nos quitó esa honorabilidad y nos hizo mendigar, comer migajas, vivir del desperdicio del enemigo, y vino Jesús para rescatarnos de ese lugar de mendigo y devolvernos la honorabilidad que habíamos perdido. Anaplepsos. Vamos a analizar esa palabra en profundidad con la exégesis que ya hicimos. Vamos a hacer la comparación de cómo Jesús encontró a Bartimeo y cómo, después de devolverle la honorabilidad, lo que hizo Bartimeo. Entonces, nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino cuando Jesús lo vio. Jesús lo llama, le devuelve la honorabilidad, le devuelve la visión, él acepta venir a Cristo, deja su bien más preciado, su capa, y ahora sigue a Jesús en el camino. Qué maravillosa historia. Jesús te encuentra tirado en el camino, te transforma, te cambia y ahora tú lo sigues en el camino. Fíjate qué maravillosa aplicación teológica para hacer un llamado poderoso para la gloria de Dios. Así que esta historia sirve para ejemplificar lo que perdimos con el pecado y lo que ganamos con Jesús. Lo podías dividir también en tres partes. El honor que teníamos cuando Dios hizo a Adán y Eva, cómo el pecado le quitó ese honor y cómo Jesús vino para devolvernos el honor con la palabra anaplepsos, recobrar la vista y ver la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios nuevamente. Así que ese es el sermón expositivo que puedes hacer con Bartimeo. Ahí te dejo la exégesis y ahí está el sermón expositivo. Espero que Dios te bendiga mucho, que Dios te ayude y te haga crecer. Si te gustó este video por partida doble, dale. Muy bien, hermanas, pues ahí está el ejemplo y la exégesis. Tarea, van a tener que hacer un sermón expositivo. Entonces, por favor, me lo mandan entre semana. El sermón expositivo tienen que estudiar mucho, ya se dieron cuenta, tienen que analizar mucho, pero primeramente Dios les va a ir bien. Y pues bueno, así cerramos la clase de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y estamos en contacto. Ya mero terminamos el curso. Así es de que vamos a aplicarnos, hermanas, vamos a estudiar y vamos a ponernos las pilas, como se dice por ahí, ¿verdad? Coloquialmente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en contacto y fin del comunicado, hermanas.